El decantador se traslada hoy a Cordobín, concretamente a Bodegas Florentino Martínez, porque ¿qué hay más conocido en Cordobín que su blanco y su clarete? Hoy vamos a aunar la cultura, tanto riojana como internacional, con el sector vitivinícola. Así que vamos para adelante que nos lo van a contar. ¿Y quién mejor si no para contarnos la historia de Bodegas Florentino Martínez que Luis Miguel Martínez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Dónde nos has traído? Porque yo creo que es una parte muy íntima para ti de la bodega, en la que has creado un calado que quiero que me lo cuentes ahora mismo. He hecho la introducción hablando de que aunáis cultura riojana e internacional con el sector vitivinícola. Sí, lo que hemos pretendido es un poco, pues desde nuestro eslogan, desde las raíces, una apuesta por la calidad, poner en valor no solamente el vino, sino también el entorno en el que estamos, tanto paisajístico como histórico y cultural. Estamos rodeados de los tres grandes monasterios riojanos, de San Millán de la Cogolla, de Cañas, de Nájera y concretamente Cordobín fue un priorato del monasterio de San Millán. Qué mejor manera de aproximarnos a la cultura a través del vino también, claro. Que claro, entiendo, Luis Miguel, que tu pasado profesional en la educación también ha tenido algo que ver igual un poco con adentrarte, con explorar, con investigar, con que te guste también, ¿no?, este mundo. Sí, ha sido una doble iniciativa porque la familia, la bodega familiar, pues lo que hemos pretendido es trabajar el vino, las distintas variedades, las nuevas corrientes, el blanco, por ejemplo, a partir de lo que era el clarete de Cordobín. Y a la vez, pues lo que hemos pretendido, que ahí sí que yo he puesto mi granito de arena, es darle esa faceta cultural e histórica a cada uno de los productos que sacamos. Entonces, esto está reflejando precisamente el entorno al que he hecho antes referencia y esa aproximación entre el vino y la cultura, claro. Claro que en ambas entradas del calado veíamos Florentius y Distercio. Si vamos por Florentius, que es esa recuperación, ¿no?, sobre todo de la malvasía. En el caso de Florentius, aproximadamente sobre el 2005, lo que hicimos es un trabajo de recuperación de la variedad autóctona de la malvasía. Pretendíamos, digamos, poner en valor esa variedad que estaba prácticamente desaparecida y teníamos viñedos antiguos que estaban plantados en zonas muy pobres, que junto con la viura dábamos un vino pues muy peculiar y muy puesto en valor en el mercado, muy aceptado por el mercado, ¿no? Eso nos llevó a recuperar esa variedad, hacer una plantación experimental que hicimos con el CIDA y divulgar entre nuestros proveedores que esa variedad, que pusieran esa variedad como algo distintivo de nuestra seña en el caso del Florentius. Lógicamente teníamos que acompañarlo con un tema nuestro, ¿no?, de nuestro entorno, y la inspiración fue las miniaturas mozárabes del monasterio de San Millán o de los monasterios medievales, donde uno de sus pintores se llamaba Florentius. De ahí tomamos el nombre, puesto que coincidía también con nuestro nombre, con nuestra marca, ¿no? El Florentius, por tanto, es una recuperación de la variedad malvasía, para aproximarla junto con la viura en ese vino, a la vez que nos inspirábamos en nuestras raíces, en el mundo medieval, en el mundo monacal y en el scriptorium, pues, del monasterio de San Millán. Que claro, que por aquí es un poquito a todo lo que estás haciendo alusión, ¿no? Esto lo que sería, si te has fijado, este Santa Santorum, digamos, del vino, pues lo que está es trabajando como si fuese una bodega antigua, pero a la vez está haciendo como si fuese la girola en un monasterio, una iglesia del Camino de Santiago. Por eso, en la parte izquierda de la que tenemos aquí, hemos representado los hitos más importantes que hay en el Camino de Santiago a su paso por la Rioja Alta, en ese entorno al que hemos hecho referencia. En la otra parte tenemos las labores del viñedo,
Y aquí Alberto Palomera, que hay que decir que es el autor de la obra, lo que ha hecho es un trabajo también en el que ha significado su concepto del arte y del hombre, ¿no? Es un compendio un poco de toda su obra. Estuvo aquí pintándola aproximadamente durante 2 meses, hizo una pintura al fresco sobre hormigón y aparte un poco pues, de las indicaciones que nosotros le dimos y que él es conocedor de la bodega y del entorno, pues también plasmó su concepto del arte y del hombre. Y si pasamos al Distercio, Luis Miguel, tenemos que entrar a hablar ya de dónde, ¿no?, se ha hecho esa guarda, dónde ha vivido, ¿no?, ese vino antes de ser embotellado. En el caso del Distercio, digamos que la fuente de inspiración nuevamente son nuestras raíces y en este caso la innovación viene dada por el roble. El roble con el que trabajamos el Distercio Reserva, digamos que es uno de los vinos que elaboramos en la bodega, está trabajado en roble autóctono de Rioja, concretamente en roble de Manzanares. En el pueblo de Manzanares hay unos robledales que periódicamente se hacen unas talas muy pequeñas, claro, y hemos tenido la suerte y el honor de poder elaborar nuestro primer vino en el 2009, del Distercio del 2009, está hecho precisamente de roble autóctono. Y ahí la propia etiqueta nos está indicando también esa fusión que hacemos con los vinos y nuestra historia, donde estarían representando el mundo monacal, estaría representado en el arco y la campana, un símbolo que tenemos también nosotros aquí en la bodega, y a su vez en el fondo aparece el monte Distercio, que no es nada más ni nada menos que el monte San Lorenzo, que sería la representación del mundo pagano y el mundo cristiano, digamos, en esa transición a través del mundo del vino, puesto que los romanos serían los primeros que nos traen el vino, a la elaboración de vino y el cultivo de la vid, sobre todo por toda la Hispania, y por supuesto también aquí en Rioja, y a partir de ahí es el mundo monacal el que transmite todo ese conocimiento durante toda la Edad Media hasta la Edad Moderna. Y claro, ahora ya quiero entrar, Luis Miguel, en esa cultura más asiática, el tema de, ya sacamos el tanka. Cuéntame un poco, porque también con la cultura también te involucras con muchos proyectos. Cuéntanos, que nosotros estuvimos con esos microrelatos, este año igual lo tienes que apartar por otro proyecto. Vamos a hacer un paseo por todo ello. La idea era hacer un certamen literario, en este caso de poesía, y nos inspiramos en el budismo zen, digamos, en lo que es la contemplación de la naturaleza del mundo del haiku. El haiku es un pequeño poema en el que a través de los sentidos tienes que interpretar un instante que ocurre en la naturaleza. Entonces hicimos ese paralelismo entre lo que es la contemplación de la naturaleza del mundo del haiku y lo que sería el Rioja y los 5 sentidos, ese paralelismo entre el mundo del vino, los paisajes del viñedo y adaptado al mundo oriental, donde también la contemplación de la naturaleza y el rito de la cata del vino, o en este caso del sake, ¿no?, que sería la bebida japonesa, pues hicimos una pequeña fusión en homenaje a esos dos mundos tan distantes, pero que tienen en común esa manera de entender y de percibir el mundo, ¿no? Y la verdad es que tuvo muchísima aceptación la convocatoria internacional que hicimos, de tal manera que pues, nada más ni nada menos que el embajador de Japón ha venido ya 3 veces en los distintos certámenes que hemos hecho. Y en el caso del Distercio lo presentamos con un certamen de microrelatos ambientados en lo que sería la zona del Valle de San Millán, y solemos poner una palabra mágica dentro de las 43 palabras que tiene que tener ese microrelato, que coincide con las 43 palabras que tiene la glosa emilianense, la más larga. Y luego, para cerrar un poquito esta charla, quiero que me hables del tanka más en concreto, ese vino que elaboráis aquí, ese reserva. El tanka lo sacamos como vino de autor, un vino singular. La peculiaridad que tiene ese vino es que
lo hacemos solamente las cosechas que son excelentes. Y digo excelentes, pues la última fue la del 2005 para nosotros, la del 19 también hemos sacado una partida de tanca y probablemente este año tengamos alguna partida que podamos también sacarla en esa marca. Digamos que ahí lo que hacemos es un vino de muy baja producción en el viñedo, 100% tempranillo, y la fermentación la hacemos en barricas de la zona del Cáucaso. Es una barrica, concretamente la última partida que hicimos en roble rumano. No es exactamente el Cáucaso, en este caso era los Cárpatos, la zona de Transilvania, una tonería francesa, Sogui, nos hizo unas barricas y lo mantenemos 2 años y medio en barrica y luego pasa 1 año en botella para salir al mercado. Es un vino de larga guarda y digamos que es el top que hacemos en la bodega, el vino de más alta gama. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Si te parece, nos quedamos con Iván aquí en bodega para que nos cuente todo el proceso que hoy justamente estáis embotellando. Hoy están embotellando precisamente el Distercio, el vino ese que, en honor, digamos, al Monte San Lorenzo, que hemos dicho que antes de la Edad Media su nombre era Distercio. Montes Distercios son los que van desde San Lorenzo hasta Valvanera, pero el origen es el Monte Distercio, que sería una divinidad celtíbera. El nombre de Certio se latiniza con el nombre Distercio y a partir de la Edad Media pasaría a llamarse Monte San Lorenzo. Pues con Iván nos vamos a quedar ahora mismo, vamos a ver un poco cómo está embotellando. Ya estamos con Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Otra vez, encantado de estar con vosotros. Lo que hablábamos, estabas embotellando, así es. que tocaba el crianza. Eso es, en concreto el crianza Distercio, uno de nuestros buques insignia, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuántas botellas de Distercio, más o menos? Bueno, pues estamos en torno a unas 30.000 al año, no es una gran cantidad, pero sí es algo que podemos manejar con soltura, que es en un principio pues lo que el principal propósito, ¿no? Poder atender todo bien. Vamos a dar una vueltita ahora, un paseíto por la bodega. Perfecto. Y para poner un poco en contexto, ya hablamos la otra vez, pero ahora que ha pasado un mesecito más, que ya habéis estado aquí, habéis terminado ya, habéis concluido del todo la vendimia, ¿cómo ha sido este proceso ahora de otra nueva añada, otra nueva elaboración? Pues en realidad, a ver, aquí en bodega cada año es un ejemplo de aprendizaje, de sabiduría, ¿no? Que vas incorporando, como decimos, año a año. Nada está establecido y es un mundo, digamos, en el que siempre la naturaleza te enseña algo. Este año en concreto ha sido un año en el que podemos considerar que todo ha ido bastante rodado, dado que el estado sanitario de la uva ha sido impecable, pese a su poca cantidad en viñedo, y por eso estamos bastante satisfechos este año. Y quiero que me cuentes esa novedad, que habéis terminado con un blanco, ¿no? Me contaste la otra vez, que suelen ser siempre los primeros. Sí que es cierto que el cambio de clima nos va en cierto modo afectando, y así como varios años atrás ya teníamos establecido qué variedades se recogían, incluso separadas por fincas, sí que siempre seguíamos un orden, por decirlo de alguna forma, pero la climatología estos años nos va empujando a innovar también en ese aspecto e ir separando más viñedos, incluso zonas dentro del propio viñedo. Y este año hemos tenido la singularidad de acabar con la elaboración de un vino blanco, es algo curioso.
Y en este pasito llegamos a la vinoteca, a la tienda, Eso llamémoslo, es. ¿no? La Eso recepción, es, un sí. poquito, que uno de las insignias de Florentino Martínez es que viene la gente, un alto porcentaje, a comprar aquí, Así como se ha es. hecho toda la vida. Así es, sí, hemos conseguido eso por medio del boca a boca. Al final, el propio cliente es el que tiene la última palabra, pero también la primera. Y gracias al boca a boca siempre tenemos incorporación de nuevos clientes que cuando vienen aquí, en este espacio, se sienten como en su propia casa e incluso cada vez van trayendo amigos y demás, ¿no? Y es un poco lo que nos ayuda a vender y a divulgar un poco lo que hacemos. Pero a la antigua usanza, ¿no? Llegan aquí, abren el Llegan, maletero del coche eso es. y se llevan, pero, o sea, estamos Sí, viendo sí. cajas aquí, ¿qué es lo que más vendéis, por así A decirlo? ver, ¿O en pues, qué formato? Lo que más se vende aquí en bodega sería, cómo no, por tradición, el clarete Florentino Martínez, y luego seguiríamos con el Crianza Distercio y el Blanquito Florentius, que son dos trabajitos ya quizás de un nivel un poquito más alto en cuanto a lo que es elaboración cuidada y trabajo, como antes ha dicho Luis Miguel, de recuperación de variedad y de un poco los más altos estándares en cuanto a calidad en el viñedo. Y la importancia también, ¿no?, de que todo esté ambientado, bien cuidado, que sea una recepción cálida, ¿no? Estamos viendo por aquí que está todo perfectamente Eso explicado. es, que todo esté bien documentado, que el propio cliente pueda venir y disfrutar tomando un vino pues de todos los documentos, tanto fichas de cata como incorporación de premios de concursos y, como no, pues como es un signo de la casa, de un poco de poesía. Iván, ¿qué ha sido lo más costoso de esta campaña? Pues quizás lo que he comentado antes, quizás el hecho de saber a por qué viñedo hay que ir en cada momento y el hecho de tomar la propia decisión de decir estas uvas tintas están sin haber terminado de meter las blancas y tener que hacer pues varias limpiezas en bodega para que no haya la mínima contaminación. Pero claro, entiendo que eso te lo da la experiencia, ¿no? También el estar aquí año tras año, prueba-error. Así es, así es. Esto al final es lo que decía, no es una ciencia exacta. Todos los años la naturaleza nos da su propia lección y en nuestra mano está el saber cogerlo, ¿no? y saber tratarlo de la mejor manera. Y ese trabajo con Chema, ¿no?, que también habéis hecho de la mano, que lo vamos a conocer hoy, ¿no? Eso que es. va un poco, es un engranaje, ¿no?, Sí, entre sí, ambas sí. partes, Es que ayuda para todo. Un gran divulgador, un gran maestro. Yo, la verdad, he tenido la suerte de poder aprender de él y, bueno, lo vais a comprobar por vosotros mismos. Él es como un libro abierto. Pues llévanos donde está él Venga. y estamos con Chema. Perfecto. Chema, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Fenomenal. Oye, Bienvenido, que me han hablado Bienvenido. mucho de Chema, pero ¿quién es Chema? Un servidor como tal me conocen. Vamos por aquí. ¿Qué me tienes preparado? Pues mira, soy un auténtico forofo del clarete. Hombre, no estando en Cordovín, No menosprecio, joder, los otros que tienes, ¿no? Los tintos, los blancos, que puede dar muy buena muestra a la bodega, pero es que el clarete es mi debilidad. ¿Por qué? Pues porque creo que el clarete es un vino denostado. Es un vino que no se le valora en las propiedades y la riqueza que tiene. Y a mí, pues francamente me gusta porque es muy joven cuando procede y también puede ser un vino muy serio en la mesa adecuada, ¿no? O más, cuando logras compaginar. A mí no me gusta decir maridaje. Me parece que tenemos suficientes palabras en castellano para describirlo bien y por eso suelo decir mejor armonizar comida y vino que no maridar. Con el maridaje viene el divorciado, ¿eh? mientras Oye. servimos un par de copitas, quiero que me cuentes tu trayectoria profesional, que no es poca. Bueno, lo único que importa realmente es si en vez de ser poca está bien hecha, ¿no? Pero la tuya seguro que ha sido larga y también ha estado bien hecha. Mira, lo que más me ha gustado, no me he dedicado siempre al mundo del vino. También estuve trabajando en una fábrica de barnices, correspondiente a mi profesión. Estaba en un laboratorio de color,
pero mi gozo, mi vocación era estar en el mundo del vino. No he podido sustraerme nunca de estas raíces que se tienen cuando eres de pueblo. Y soy orgullosamente de pueblo y además de Uruñuela. Probablemente el mejor pueblo de la provincia. Oye, cuidado, que no estás en Uruñuela tú ahora, Aquí me encuentro a gustísimo. ¿Cuál es el trabajo que has hecho y sigues haciendo con Bodegas Florentino Martínez? Bueno, pues en la bodega aquí, al principio llevábamos un poco la dirección de todo. Y ahora, como hay que procurar un relevo generacional, porque a mí ya la edad me está colocando en el sitio que debe, pues tienes a este montón de chavales que sí que yo los veo prometedores, fundamentalmente porque tienen dos cosas. Una, que son humildes para aprender, y a mí esa actitud, pues lo único que me hace es activar mis ganas de enseñar. Y eso supone que sí, que es verdad que la bodega tiene que seguir pues con la misma filosofía que ha tenido durante todos estos años, y que estos chavales tienen que ser los encargados de llevarlo a cabo. ¿Qué hago ahora? Poco a poco ya voy delegando y me limito prácticamente a dar, vamos a decirlo así, el visto bueno a algunas decisiones que tomen, que casi siempre es que sí, lo cual me da mucha confianza y me permite aquello de decir, joder, va a haber algún año que en vendimias me voy a hacer un viajecito. Anda. Cosa que ahora pues me cuesta un poco hacerlo. ¿Por qué? Primero porque me encanta, es que yo tengo una pulsión hacia la elaboración de vino que no la puedo evitar, que es que me gusta. No es que me guste, es que disfruto con el vino. Y que siempre participas en todos los proyectos que realizan, con todo el tema de la poesía, todo donde se mete Luis Miguel, Iván y compañía, mira, ahí estás tú, ¿no? Iván es mucho más prudente, pero Luis Miguel, válgame Dios. Fíjate que voy a confesar un poco mi ignorancia, ¿no? Que la primera vez que comenzamos a hacer alguna cosa de esta fue a raíz de un concurso de haikus. Y cuando me lo propuso decía, joder, si yo pensé que era esta chaqueta que llevan los vascos, los leñadores, digo, ¿pero qué vamos a hacer un concurso de esto? Hasta que luego sí, efectivamente me di cuenta que la cuestión era mucho más seria. ¿Por qué? Pues hombre, la plusvalía que han tenido muchas bodegas, pues la han derivado hacia la arquitectura, hombre. Pero Bodegas Florentino Martínez no tiene la solvencia suficiente para contratar a un Norman Foster, por ejemplo. Oye, pero ¿es menos arte la literatura que la arquitectura? Ah, pues entonces vamos a hacer... O que juzgue el que sepa, ¿no? Claro, y vamos a hacer lo que buenamente podamos, ¿no? Y en eso nos dedicamos con estos haikus. Hicimos también varias veces concursos de microrrelatos, cosa que siempre me sorprende porque... qué mente, qué percepción de las cosas se tienen que tener cuando en tan pocas palabras puedes decir tanto, puedes contar una historia que tiene su principio, su desarrollo. Me sorprende porque hay unas gentes que tienen una mente a mí absolutamente envidiable. Se nos ha acabado el tiempo, Chema, pero nos vamos a sentar a seguir charlando aquí todos, a almorzar, así que muchas gracias a ti, muchas gracias a Bodegas Florentino Martínez, y vamos a hacer el último brindis por ti, por Bodegas Florentino Martínez y por el decantador.